La semana pasada vimos que uno de los elementos sintácticos que tenía cualquier lenguaje de programación eran los operadores. Los vimos de pasada y ahora vamos a detenernos un poco más en qué operadores tiene el C y qué significa. Bueno, los operadores sirven para realizar, es una perogrullada, pero sirven para realizar operaciones. Por ejemplo, los operadores aritméticos, que son los más conocidos, pues son los que sirven para realizar operaciones aritméticas, es decir, operaciones entre números. ¿Cuáles son los operadores aritméticos que nos proporciona el C? Pues son la suma, la resta, el asterisco, la barra para dividir, el tanto por ciento, que es la operación módulo o la operación resto. Con estos operadores nosotros podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, etcétera, etcétera, teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando el otro día de las conversiones de tipo. Y de que cuando estamos operando, por ejemplo, con la división, pues hay que tener mucho cuidado si estamos operando con dos valores enteros. Porque si estamos operando con dos valores enteros, el resultado de la división es también una división entera. Y por tanto, pues 5 dividido por 2 da 2. Y 1 dividido por 2 da 0. Otro operador que ya hemos visto es el operador de asignación. El operador de asignación en C ya sabemos que es el igual. El operador de asignación se debe de aplicar siempre poniendo una variable a la izquierda y una expresión a la derecha. De forma que el resultado de evaluar la expresión es asignado a la variable que está puesta a la izquierda. Eso significa asignar. Cambiar el valor de una variable por el valor de la expresión que está a la derecha. Normalmente puede ocurrir problemas porque uno no entiende bien la asignación. Sobre todo cuando tenemos una asignación de una variable en otra. Es decir, cuando ponemos x igual a y. Si yo pongo x igual a y, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues lo que está pasando es que el valor que tuviera guardada la variable y es copiado en el valor que tuviera guardado la variable x. Es decir, el valor de y es pasado al valor de x, no al revés. Es decir, la operación de asignación no es conmutativa. No es lo mismo x igual a y que y igual a x. Eso es un problema porque nosotros tenemos la mente no pensada para lenguajes de programación, sino pensada para matemáticas. Todos habéis estudiado desde muy pequeñitos la expresión x igual a y. Y para nosotros en matemáticas x igual a y es lo mismo que y igual a x. Es una expresión, una ecuación, y en matemáticas las ecuaciones son conmutativas. Se pueden poner una a la izquierda y otra a la derecha sin problema. En C eso no ocurre. X igual a y no es lo mismo que y igual a x. X igual a y significa que el valor de y se copia en x. Y igual a x significa que el valor de x se copia en y, que evidentemente no es lo mismo. Aquí tenemos un ejemplo, no con una asignación y igual a x, sino con una asignación y igual a x más 1. La x vale 7, la y vale 3. Después de la asignación y igual a x más 1, pues la x sigue valiendo lo mismo, lógicamente, pero la y ha cambiado su valor al de 7 más 1, 8. Evidentemente el valor que tenía antes la y, el 3, se pierde. El C proporciona dos operadores para operaciones muy habituales, que son las operaciones de incremento y decremento. Es decir, la operación de ir contando de uno en uno o ir decrementando de uno en uno son operaciones relativamente comunes. Y el C proporciona un atajo que son los operadores más y menos. ¿Qué significa variable más? Pues variable más significa lo mismo que variable igual a variable más 1. Es decir, incrementa el valor de variable en 1. Eso significa variable más. Y variable menos, pues significa decrementa el valor de variable en 1. Es decir, es lo mismo que variable igual a variable menos 1. Se suele confundir muchísimo al operador más. Se ve, por ejemplo, bastante a menudo poner cosas como esto. X igual a x más. Esto es un error, porque además no tiene sentido. Es decir, ¿qué ahorro tenemos aquí? Que en vez de un 1 pongo un más. X igual a x más 1 se traduce por x más. Estas dos expresiones son equivalentes.
El operador más en C, además, es muy, podríamos llamarle pejiguero, porque admite que sea utilizado también como un operador, en vez de post, un operador pre. Es decir, que también existe en C la posibilidad de hacer más X. Nosotros no lo vamos a utilizar nunca como operador prefijo. Es diferente la semántica de prefijo o la de postfijo. Nosotros siempre lo vamos a usar como operador postfijo y siempre en una sola línea, en una sola asignación, porque realmente el operador más es un operador de asignación, por eso está aquí, con la asignación. Lógicamente se suele utilizar para contadores. Cuando yo estoy contando, pues suele ser más cómodo simplemente poner contador más, para indicar que el contador se incrementa en 1. Existen también otros operadores de asignación, que son estos que veis aquí. El más igual, el menos igual, el asterisco igual y el dividido igual. ¿Qué hacen esos operadores? Pues esos operadores, de alguna forma, lo que están haciendo es simplificar la escritura de algunas operaciones que se dan mucho. Por ejemplo, es habitual expresiones del tipo suma igual a suma más valor. Es decir, que la misma variable esté a la izquierda y a la derecha en una asignación. ¿De acuerdo? Si yo quiero incrementar una variable mediante una suma, lo habitual es poner suma igual a suma más valor. De forma que en suma se van incrementando o se va incrementando mediante la suma de distintos valores. Pues bien, una forma simplificada de escribir esta expresión es la de aquí arriba. Suma más igual valor. De forma que nos ahorramos el tener que escribir de nuevo la variable suma. Yo no soy muy partidario de estos operadores. Creo que no vale la pena ahorrarse 4 caracteres y hacer el programa menos legible. Y se usan pues simplemente para simplificar la escritura de un programa, pero para poco más. Operadores relacionales. Los operadores relacionales sirven para comparar, para saber si una expresión es igual o distinta de otra expresión, o para saber si una expresión es mayor o menor que otra expresión. Normalmente en C solo se permite su uso con valores de tipo numérico, tanto enteros como reales, aunque también se pueden usar con valores de tipo char, porque si os acordáis de lo que dijimos la semana pasada, los char se representan en C mediante números enteros, y por tanto pues tiene mucha semántica de número también. Por tanto, un char se puede comparar y también se puede preguntar si son distintos o iguales. El símbolo de comparación es el igual, dos iguales, para diferenciarlo del operador de asignación. Por tanto, si yo quiero comparar dos valores, tengo que poner el primer valor igual, segundo valor. Eso es la comparación. El distinto es admiración igual, seguido, símbolo de admiración igual. Los valores menor o mayor, pues son los mismos que utilizamos en matemáticas, es decir, los ángulos correspondientes. El menor, pues tiene el ángulo agudo para la izquierda y el mayor, el ángulo agudo para la derecha. Y el menor o igual o el mayor igual, pues que son el ángulo y después seguido el símbolo igual. ¿Cómo se hace una expresión mediante un operador relacional? Pues poniendo expresión, el operador y la expresión, como he dicho antes. De forma que el resultado de una expresión relacional es un valor de 1, o en general de distinto de 0, si es cierto, y de 0 si es falso. Lo vuelvo a repetir, que ya lo dijimos y lo volveremos a repetir más veces. Recordad que en C no hay un tipo lógico, no hay un tipo booleano. Por tanto, cuando una expresión relacional es cierta, devuelve un valor de 1. Y cuando una expresión relacional es falsa, devuelve un valor de 0. Por tanto, el resultado de una expresión relacional debe, en principio, si yo quiero asignarlo a un valor, debe asignarse a un valor entero. Vamos a poner un ejemplo. Imaginaros que defino la variable res, que va a ser una variable entera. Y yo ahora quiero comparar dos valores. Por ejemplo, voy a definir el valor de A igual a 5 y el valor de B igual a 4.
Si yo quisiera preguntar si A es igual a B, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que hacer algo así como esto. ¿Qué significa esta expresión? Pues esta expresión significa, compárame A con B. Si A y B son iguales, el valor lo devuelve en res, y devolverás un valor de 1. Como en este caso A y B son distintos, la comparación A igual a B devolverá un valor de 0. Y ese valor es el que se guardará en res. ¿De acuerdo? Si yo quisiera preguntar, por ejemplo, si A es mayor o igual que B, pues simplemente cambiaría el operador de comparación por el mayor o igual. Normalmente, las expresiones relacionales no se utilizan de esta manera. Se utilizan mediante las estructuras de control, los while y los if, que todavía no hemos visto. Pero tenemos un ejemplo aquí. ¿Os acordáis de este while? Que era un bucle. Aquí tenemos una expresión relacional, i menor o igual que m. ¿Qué devuelve esta expresión i menor o igual que m? Pues devuelve un valor de 1 si la i es menor o igual que la m, y devuelve un valor de 0 si la i es mayor estricta que la m, el valor de falso. Y entonces este while, que está esperando una expresión lógica o booleana, actúa en consecuencia. Acordaros de aquella pregunta que nosotros hacíamos con el pseudocódigo de volver hacia arriba, cierto, falso, y cuando era cierto se iba, pues algo parecido. Volveremos sobre las expresiones relacionales y ahora las expresiones lógicas cuando veamos, insisto, los operadores, las expresiones de control como el if o el while, que es donde realmente son interesantes. Bueno, y para operar expresiones relacionales tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos, como dije la semana pasada, pues son los operadores que estamos acostumbrados a ver en las tablas de verdad de la lógica. Es decir, la disyunción, la conjunción y la negación. Los operadores que utiliza el C para la disyunción o la O lógica es el barra barra. 2 caracteres, barra barra. Y la I lógica o el operador de conjunción es el ampersand ampersand. Y el no, pues es la admiración hacia abajo. ¿Qué significa esto? Pues significa que cuando yo tenga una expresión lógica operada mediante la O, su valor será de verdad si si alguno de los dos que intervienen son verdad. Repito, la disyunción devuelve un valor de cierto si alguna de las dos expresiones que intervienen es cierta. Mientras que la conjunción, o I, obliga a devolver un valor de cierto solamente si son ciertas las dos expresiones que intervienen. Entonces, por poner un ejemplo complicado, o más complicado que el que teníamos hasta ahora, ¿se podría poner algo así como esto? ¿Qué significaría esto? Pues esto significaría que nosotros compararíamos A con B. Si A es mayor o igual que B, esto de aquí a la izquierda devuelve cierto. Y compararíamos N con I. Si N es mayor que I, devolvería esta parte de la derecha también cierto. Como tenemos operados mediante la I, cierto y cierto, devolvería cierto. Y res guardaría un valor de 1. ¿Qué pasa si lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha es falso? Pues con que una de las dos sea falso, el resultado será falso, porque la conjunción necesita que los dos operandos sean ciertos para devolver cierto. Y devuelve falso en el caso de que alguno de los dos sea falso. De nuevo pasa lo mismo que antes. Sobre las expresiones lógicas volveremos cuando debemos las estructuras de control, que es realmente donde se usa, para poner las secuencias de control mediante expresiones lógicas. Bueno, los operadores lógicos, relacionales y aritméticos pueden intervenir todos en una misma expresión. Y la pregunta es, ¿en qué orden se realizan las operaciones entonces? El ejemplo que se suele poner, pues es algo parecido a este que veis aquí. Imaginaros que yo tengo que calcular la expresión 3 más 4 por 2. Y la pregunta sería, bueno, ¿qué hacemos primero? ¿3 más 4, 7 por 2, 14? ¿O 4 por 2, 8 más 3, 11? ¿En qué orden se realiza la operación? Para eso, el C
necesita definir una precedencia. ¿Qué operadores tienen mayor precedencia para que de alguna forma sean los primeros en los que se efectúa la operación? La precedencia de operadores en C la tenéis en esta tabla. En esta tabla nosotros podemos observar que, por ejemplo, las operaciones de asignación más más, menos menos o el cambio de signo tienen mayor precedencia que el producto, la división o el módulo, y que estos a su vez tienen mayor precedencia que la suma y que la resta, que tienen mayor precedencia que los operadores relacionales y estos a su vez mayor precedencia que los operadores lógicos. Es decir, que cuando yo puse esta expresión de aquí, yo podía haber puesto incluso más complicado, podía haber hecho algo así como esto. A mayor o igual que B más 1 y N mayor que I. ¿En qué orden se realizan las operaciones? Pues si nos fijamos en la tabla, primero se realizan las operaciones aritméticas, es decir, se sumaría, después se realizarían las operaciones relacionales, es decir, se compararía esto por un lado, esto por otro. Es decir, que serían las expresiones relacionales. Y finalmente sería la expresión del operador lógico. Porque, volvemos a ver la tabla, el más está encima de los operadores relacionales y esto a su vez están encima de los operadores lógicos. La asociatividad significa que dentro de la misma categoría los operadores normalmente las operaciones se efectúan de izquierda a derecha. Es decir, que si yo tuviera una operación 3 por 7 dividido por 2, el orden en el que se haría, teniendo en cuenta que el asterisco y la división están en la misma precedencia, lo vuelvo a ver aquí, ¿lo veis? Que están en la misma categoría, pues el orden es de izquierda a derecha. Es decir, que primero sería el producto, 3 por 7, 21, dividido entre 2. ¿Cuánto da 21 entre 2? 10. Fijaros que el orden sí importa. Por ejemplo, ¿cuánto daría esta operación? ¿Cuánto daría? 1. 3 por 1, 3. Dividido entre 2, 1. ¿Y si yo hiciera esto? ¿Qué daría? Daría 0. 1 entre 2, 0. Por 3, 0. ¿Veis que el orden influye? No es lo mismo 3 por 1 partido por 2 que 1 partido por 2 por 3. Bueno, las funciones matemáticas que se encuentran en la biblioteca más.h son, entre otras, esas que veis ahí. No son muy usadas, porque nosotros no vamos a hacer programas matemáticos, pero bueno, quizás la potencia o la raíz cuadrada, pues en algún sitio nos salga. Si nosotros vamos a usar alguna función matemática, recordad que tendríamos que poner la declaración de importación más.h para poderlas usar. Todas estas funciones, sus argumentos tienen que ser de tipo doble y devuelven también un valor doble. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de darle argumentos y a lo que devuelvan.